Bueno, estamos con Beto Martino. Beto Martino, un prócer de la estación Navarro del Belgrano Sur, del ex Compañía General. ¿Cómo estás, Beto? Bien, querido, bien, un gusto grande de poder charlar con vos. Y Carlos Alberto, viste, pero no me conoce nadie porque No te conoce nada. acá soy Beto. Beto Martino, bueno. Justamente. Igual te vamos a decir Beto. Pues sí, perfecto. Sí, Bueno, sí. Beto, ¿cuántos Sí. años en Navarro? Bueno, O cuántos años, si querés contar, de ferroviario? Yo en realidad de aportes 46 años, pero trabajé primero en el Telégrafo Provincia un poquito tiempo y después estuve en el ferrocarril y alguna interrupción por clausura de ramales, pero muy poco, viste, casi la mayoría en el ferrocarril. Y en Navarro, que es mi pueblo de origen, nací a 174 metros de esta vía. Pero me crié frente a la estación del Roca. Ujú. Y después con el tiempo, por el fútbol, por una cosa por otra, ingresé en el Belgrano, acá, y bueno, era ya por el año 59. Así que tuve unos cuantos años en el ferrocarril, me jubilé en el 2003. Acá cerraron en el 98, pero como nunca me recibieron la estación, que me la habían entregado en su momento como correspondía, el jefe saliente más el inspector de tráfico, bajo inventario, y están todos los bienes, que vos viste que gracias a Dios los tenemos acá en el museo. Bueno, esa es un poco la historia, viste, apretadita de tantos años de ferroviario. Claro. Beto, en Sí. el 98 se cerró, Se digamos, cerró el ramal, pongámosle un sí. nombre, pero el tren como servicio dejó de circular en el año 78. Mirá, digamos por diagrama y pasajeros, en el 78 ya no corrían más, pero siguió afectado a cargas. Los últimos cargas los corrieron en la década del 90. Yo solito acá he tenido 100 y pico de vagones para cargar de Echeverry, de Bruno, para mandar a Puerto Madero o digamos a Rivera Sur, también llevaba mucho, que estaba Molino Río de la Plata antes. Claro. Siempre hubo movimiento de cargas y eso igual. Y se ponía un tren de pasajeros de emergencia cuando se ponían inundaciones, que acá por ser zona baja, quedaban las estaciones desamparadas, la gente de los pueblitos chicos, no había asfalto, no había nada, viste, la única salida al tren. Claro. Así que bueno, en esos casos también se corrió varias veces, sí, Claro. como emergencia. Bien, y bueno, vamos a cuando funcionaba el servicio de Normalmente. pasajeros normalmente. Bueno. Era un servicio que supongo que era importante para Navarro, ¿no? Navarro importantísimo, que tenía las dos estaciones, no había tampoco ruta de ninguna especie, eran todas de tierra. Teníamos en la 200, que ahora es la 40, era todo tierra hasta Merlo. Recién ahí, digamos por la ruta la 7, era la que tenía asfalto. Y después se hizo hasta Las Heras, de una sola mano, de Merlo a Las Heras, viste que... Te cuento que ahí en Mariano Acosta y todo eso era un desastre el matete de barro que se hacía Claro. cuando llovía. Y después, posteriormente, hicieron la ruta hasta Navarro. Eso fue en el año 54, 55. Ahí ya después, bueno, ya habían sacado también, después sacaron el tren lechero. ¿Viste? Sacaron los lecheros, acá tenía mucho trabajo. El tren lechero llevaba, qué sé yo, por decirte poco, según la época, entre 11 y 15 vagones de leche, ¿viste? Porque todas las estaciones salía desde Moquegua y tomaba 2 o 3 vagones, y en cuanto a parada había en el trayecto, se arrimaban los tamberos y cargaban directamente al tren. Entonces, era muchísima la producción de leche. Después había muchas fábricas en los pueblitos. Estaba poblado el campo, ahora está totalmente despoblado porque antes para hacer un tambo de 3.000 litros precisabas una familia que tuviera 10 hijos. Ahora con 2 personas lo haces, ¿viste? Porque Claro. todo tecnificado. Claro. Claro. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque con semejante producción que se haya quitado No, pero no puede ser el tren. Yo digo también que uno sangra por la herida porque somos ferroviarios y queremos mucho el ferrocarril. Pero semejante extensión que tenemos y con el medio más económico que es el ferrocarril, 5.000 kilómetros de una punta a la otra del país y que no haya trenes, Claro. pero es una locura. Es una locura. Es una locura, ¿viste? Pero bueno, no sé.
Sí, nos pasó y Sí. lamentablemente estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Es así. Justamente, justo tanto tiempo, tanto Es así. tiempo. Y Navarro tenía, bueno, también la estación del Roca. En el Roca había 14 servicios de coches motores por día entre Empalme Lobos y Navarro. Claro. Esa fue anterior a esta estación. Fue la primera Sí, estación fue de la Navarro. primera porque cuando se hace el ramal, digamos, con capitales argentinos se hizo el Sarmiento hasta Chivilcoy. Claro. Los ingleses ya habían empezado con el ferrocarril del sur y estaban en Chascomús cuando los ingleses resuelven hacer el ramal de Merlo a Saladillo. Claro. Ahí ven los ingleses que le iban a copar la pampa húmeda. Entonces le salen a comprar el ferrocarril a los argentinos. En ese momento el ferrocarril del oeste. Claro, en ese momento ferrocarril del oeste. Y siguen, digamos, después ya con la administración inglesa. Inclusive hicieron el Midland también como Claro. vía de escape, ¿viste? La misma administración era de los 3 ferrocarriles. Claro, claro. Claro. Y Navarro entonces tiene una historia ferroviaria bastante importante. Navarro como población es antiquísimo, una de las primeras del país, te digo. Cuando, perdóname la lata, ¿no? No, por Pero favor. cuando Juan de Garay refunda la ciudad de Buenos Aires, los aborígenes le dijeron que 20 leguas adentro de la Pampa había un gran talar con una laguna y ahí estaba el cacique Chivincuy con toda la indiada, que era de hábitos pacíficos. Ahí, después con el correr de los años, lo fusilan a Dorrego. Pero ellos, como eran conquistadores, y tenía el lugarteniente de Juan de Garay, era el capitán Miguel Navarro, viene con una expedición a entrevistar al cacique porque ellos lo que querían tener una brecha en el desierto para seguir conquistando. Entonces viene a cargo del capitán Miguel Navarro. De ahí que la entrevista que hacen con el cacique Chivincuy, dejan de este lado de la laguna una cantidad de españoles que no eran más de 15. Los galleguitos pícaros y naturalmente empiezan a traerse las indias y a hacer una población dispersa que ya después de muchos años le pasan por nota al virrey pidiéndole que ponga un fortín. Ese fue el origen de Navarro. Y te digo, estaban mejor confortablemente los indios en el talar que los españoles. Claro. Porque los indios ya tenían sus chozas y todo. Y acá la gente de acá no tenía nada No tenía más que nada. los cueros de los animales que digamos que facturaban o lo que fuera. Y con eso se hacían las carpitas, ¿viste? Claro, claro. Así que después era un lugar de grandes pastoreos. Inclusive los habitantes que ya vivían en Luján y eso, sabían venir a pastar los animales acá, y había muchísimas haciendas salvajes, jaurías grandísimas de perros, caballos, y los indios sin pegarle ni clavarles espuelas, amansaban los caballos. Claro. Espectacularmente. Tan espectacular que lo hacían que hasta les enseñaban a correr boleados. Claro. Que en ese tiempo la boleadora era Claro, un arma. era una sabiduría ya natural que tenían. Natural, y esa agilidad. Exacto. Y esa dominarlo al animal. Claro. Con caricias, ¿ves? Claro, claro. Y Beto, volviendo acá al tema del ferrocarril, vos me contabas recién cuando estábamos hablando de que había una actividad de cargas muy importante en esta estación. Sí, acá sí, no, acá se transportaba muchísima hacienda. Los trenes de hacienda no daban abasto nunca, porque domingos y martes había diagramado 2 trenes de hacienda por diagrama, ¿viste? O sea, de domingo a jueves. Había siempre, todas las noches trenes de hacienda, pero había que poner 4. O sea, 2 especiales más porque no daban abasto. Y claro, tenía el ramal de Villegas y el otro que venía de Victorino hasta Patricio, y eso era una mina de oro, tanto en cereal como en hacienda. Además se despachaba muchísima encomienda, que los animales en pichonera en ese tiempo, los animales domésticos, ¿viste? Venían en pichoneras, tanto fueran lechones como pavos, aves de mucha especie, y mucho movimiento de encomienda, carga, pasajeros. Claro. Era un vergel. Y sí, seguramente. Sí. ¿Y vos fuiste el último jefe de estación? El último jefe de estación. Yo, si bien trabajé de auxiliar también, pero de muy chico, yo nací en el 37, mis abuelos se fueron a vivir en el 42 a Buenos Aires, los hermanos de mi mamá, y eran un familión, ¿viste? Se fueron a vivir a Lugano.
ahí empezamos a viajar nosotros por acá, que nos quedaba bien este tren. Claro, A veces íbamos por el Roca también, ¿viste? claro, claro. Y después con el correr del tiempo, ya te digo, ingresé y estuve trabajando en la zona local, trabajé 5 años en telégrafo, en la central, y bueno, toda la vida después en el ferrocarril, hasta en Salta trabajé. Así Mirá que, vos. para mí fue una gran satisfacción y conocer el país. Totalmente, me imagino. Sí. También me contabas una anécdota con el terremoto de Caucete. Ah, bueno, sí, esa fue muy, muy especial. Estaba de auxiliar acá, yo relevando. ¿En dónde estamos sentados ahora? Acá es la oficina de boletería y trenes, ¿viste? Ahí tenemos bien la boletería, que hemos hecho una réplica de los boletos que se vendían en ese tiempo y le obsequiamos a los visitantes. Y acá tenemos la mesa del telégrafo, que siempre les digo a la gente yo que es la computación de aquel tiempo. Claro. El telégrafo era primordial, ¿viste? Totalmente, me imagino. Así Bueno, que bueno. y me decías, perdón, porque te corté lo del tema de Caucete. Justamente cuando fue el terremoto de Caucete, ya eran los últimos días del tren de pasajeros que venía de Patricios a Buenos Aires, el coche motor. Entonces salió de Moquegua y le estaba recibiendo, el Demol le estaba recibiendo la salida a Moquegua. Estaban 2 amigos, el jefe y Juancito Salerno, un personaje, Juancito. Y entonces cuando fue el terremoto, dice Salerno, le dice, jefe, estoy descompuesto, claro, lo que le temblaba la tierra. Y el jefe dice, yo también, Salerno. Y acá, yo estaba esperando también para que me llamaran ya para pedirme vía libre al rato, y había pasajeros que estaban esperando el tren. Entonces, siento que el armario de al lado, de la oficina de al lado, se abrió la puerta, y sentí como que golpearon la puerta que da a la plataforma. Entonces, vengo caminando y veo la luz de ahí al lado se amacaba, ¿viste? Para un lado y para el otro, y salgo y le pregunto a una señora conocida que estaba para tomar el tren si alguien había golpeado ahí. Dice, no, dice, yo no vi a nadie. Le digo, mire, ha de haber ocurrido algún terremoto por ahí porque mire cómo se amaca la luz. Claro, el edificio alto, ¿viste? Y se nota. Bueno, y sí, después fue en todos lados. La noticia, claro. Sí. Me imagino. Qué bárbaro. Una de las tantas experiencias. Claro. Beto, y ya como para ir terminando, sí. 2 cosas. Sí. En principio, ¿cómo fue ese último día sabiendo que no iba a circular más el tren por estos lugares? Bravo. Bravo. Sí, muy, muy complicado. Perdóname que me pongo mal cuando estas cosas, ¿viste? Porque uno nunca espera algo que ha sido el progreso para el país, que fue la integración del país. Porque la patria se hizo a caballo, pero se integró con el ferrocarril. Claro que sí. Entonces, ¿viste? Estas cosas a mí me duelen mucho porque, bueno, soy demasiado fanático, a lo mejor, ¿no? Y también otra cosa, ¿viste? Que yendo a la parte personal, quedás cesante con 60 y pico de años, no te daban trabajo con 30, calcular. Bueno, gracias a Dios anduve con un camión llevando harina, ¿viste? A Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Trabajé hasta que me jubilé. Claro. Desgraciadamente, y no quiero cargar las tintas contra nadie, pero yo aporté 46 años. Todavía estoy en juicio con ANSES. Qué increíble, Todavía estoy en juicio con ANSES. Nos estaban dando el 1,7 sobre la mínima, claro. Después que yo estaba en la categoría del 19, y hace 4 años más o menos atrás, me dieron como un reajuste, pero no fue lo que correspondía, así que tuve que seguir con el juicio. Y todavía estoy esperando. Qué bárbaro. Entonces, ¿viste? Y Beto, ¿y tenés idea de cuánta gente trabajaba directamente en el ferrocarril acá? Sí, acá hubo mucho. Yo saqué la cuenta, digamos, en el partido de Navarro debe haber habido más o menos, para que tengas una idea, 200 y pico de personas en todas las estaciones Qué bárbaro. Porque había, como ser el Midland tenía cuadrillas también, y tenía varias estaciones. El Midland tenía 3 estaciones del partido de Navarro. Claro. Había 4 acá del compañía. Claro. Y acá teníamos cuadrilla Hermol. Aparte llegaron a trabajar hasta 30 personas en la estación en su momento, ¿no? Impresionante. Y en todas las estaciones había, ¿viste? Por lo menos 2 auxiliares y el jefe. Claro. No, había muchísimo movimiento
aparte la gran importancia. Esto no sabés lo que era esto cuando llegaban los trenes de pasajeros. Me imagino. Hoteles enfrente, Qué increíble. panadería, ya la gente ya le encargaba al panadero de la estación anterior, le daban la lista de lo que tenía que preparar. Claro. Y mandaban a suponer la galleta de campo de acá hasta Lugano. Qué increíble, qué importante Sí. que era el ferrocarril Sí, para la sí, economía del lugar, ¿no? Justamente, es así, sí. Sí. Beto, y bueno, y después surgió la idea del museo. ¿Cómo fue eso? Claro, porque cuando digamos nos dejaron cesante, uno siempre tiene el espíritu ferroviario y recuperamos las zorritas y empezamos a hacer una especie de comisión como para luchar por la vuelta del tren y también hacer algo con la estación porque venía mucho turismo y les gustaba que uno le contara cosas, que le mostrara a lo mejor cómo eran las instalaciones. Y con las zorritas empezamos a hacer un paseo, que íbamos de acá hasta los fusilaron a Dorrego. Ah, mirá. No sabía la gente que venía y se divertían todos, grandes, chicos, hasta que después Ferrocarriles nos prohibió porque dicen que podía ocurrir un accidente y entonces no querían ser responsables de ello, qué sé yo, y se cortó eso, pero seguimos con el museo. Y el museo, bueno, vos viste que, qué sé yo, los cuadros, bueno, son la mayoría míos, la réplica de los trenes. Yo participaba en los torneos de los abuelos bonaerenses y todos los años presentaba una maqueta. Entonces fui haciendo los trenes que circulaban acá, ¿viste? Qué grande. Entonces, qué sé yo, se hacía primero la instancia municipal. Si tenías la suerte de ganar, pasabas a la regional. Entonces ya entraban como 20 municipios. Y si ganaba la regional, iba a las finales de Mar del A Plata. Mar del Plata. 4 veces llegué a las finales. Me imagino. Con una sola locomotora, una 200 de acá, logré el 4.º puesto en la provincia, pero el señor que había ganado había hecho la porteña, que era de la Fuerza Aérea, pero andaba a vapor, ¿viste? Claro. ¿Con qué le ganaba? No había forma de ganarle a eso. No, aparte, unos trabajos que no sabés. Claro, igual los trabajos estos son increíbles. Bueno, y ahora sí, lo último, Sí. Beto. Sí. ¿Y las expectativas que hay ahora por la vuelta del tren? Sí, Dios quiere, vamos a ver si lo alcanzamos a ver, ¿viste? Yo ya estoy medio más para allá que para acá, pero no, y creo que en 3-4 meses más o menos ya puede estar, llegando acá. Ya están en Villar Sí, ya están. y han hecho bastante limpieza y todo, así que no perdamos las esperanzas. Ya están en Villar. Yo pasé antes de ayer y ya Ajá. están cruzando la ruta 6. Sí. Así que sí, ya sí. están en Villar. Sí, prácticamente ya están ahí. Y bueno, y acá no hay mucho que hacer. Posiblemente van a tener que tocar porque tantos años sin trenes. Pero como solo hay una parte que no la podían asentar en el tiempo normal, no se podía asentar la vía del 83 para acá. Y vos sabés que en ese momento tomaron la decisión, la asentaron sobre piedra. Ah, Son perfecto. unos 3-4 kilómetros, creo, un poco más. Y quedó hasta el día de hoy espectacular. Buenísimo. El material ferroviario tiene eso, viste, que dura muchísimo. Bueno, ¿y te imaginás el día que venga el tren? Dios quiera. Dios quiera que le podamos ver, ¿viste? Bueno, Yo de todas maneras ya es una esperanza muy linda, ¿no? sí. Beto, bueno, muchísimas gracias por esto. No, por favor. Hace querido. mucho tiempo que realmente quería venir a conocerte y a Bueno. hacer esta nota. Y la Así- verdad que sinceramente, más allá de que tenía ganas de hacer esto, para mí es una alegría muy grande poder estar acá con vos. Del mismo modo, para mí, Dios quiera que lo podamos ver juntos. Seguramente así va a ser. Sí, si Dios quiere, cómo no hay que tener fe. Bueno, gracias, Beto. Gracias, querido, gracias a vos.